Mis queridas hermanas y hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que la intercesión de la siempre Virgen María les acompañe en este recorrido por este mundo que el Señor nos ha permitido. En este día viernes de Cuaresma, 17 de marzo, vamos a hacer la meditación sobre el Evangelio correspondiente, que es el de Mateo, en el capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos esta palabra, mis hermanas y hermanos. La palabra del Evangelio es un tesoro de parte del Señor para cada uno de nosotros, sus hijos. Es la palabra la que nos ilumina. Es la palabra la que nos fortalece. Es la palabra de Jesucristo la que va cambiando vidas. Es la palabra de Jesucristo la que va entrando en nuestros corazones y nos va renovando día a día en un proceso, en un itinerario de conversión. El Evangelio de hoy tiene unos destinatarios. Los enfrentamientos de Jesús en su ministerio público cada día eran más frecuentes. En este momento del Evangelio de Mateo vemos que los destinatarios son nada más y nada menos que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Jesús ya se está enfrentando con la autoridad de su tiempo. Ellos son los destinatarios y les propone Jesús en este Evangelio de hoy una parábola.
Es la parábola de los viñadores asesinos. Se escucha bastante fuerte la palabra viñadores asesinos. Y Jesús inicia narrando aquella historia, una historia con la que se sienten identificados los destinatarios. La pregunta que surge es, en primer lugar, hay un propietario. ¿Quién es ese propietario? Ese propietario es Dios en su infinito amor, el Dios de la divina iniciativa, el Dios que viene a la soledad de los hijos de Adán, a la inmundicia de los hijos de Adán en la soledad, en el pecado. Es el Dios de la alianza, es el Dios que tanto nos ama, es el Dios que se manifestó y continúa manifestándose con su luz a cada una de sus criaturas que tanto ama. Dios es el propietario y Dios plantó una viña. Esa viña es su pueblo, el pueblo fundado en Abraham, el pueblo con el que el Señor hizo alianza. Es maravillosa la palabra del Señor porque nos muestra a nosotros esos rasgos y esas características de ese Dios cercano, de ese Dios de la iniciativa, de ese Dios que nos pone por delante propósitos grandiosos y maravillosos en los que cada detalle de la vida tiene un significado profundo. No de gusto, diría Jesús, el que es fiel en lo poco también será fiel en las cosas grandes. Y es que el Señor es muy detallista. Plantó una viña, se eligió a su pueblo, formó aquellas comunidades en torno al templo de Jerusalén. Esa viña, Dios la arrendó, la alquiló a unos viñadores. Esos viñadores son los sumos sacerdotes, encargados de que aquella viña produjera frutos a su tiempo, y ellos mismos estaban llamados a dar fruto, sin olvidar nunca que ellos eran arrendatarios, no dueños, que no eran propietarios. Sucede, mis hermanas y hermanos, que muchas veces en nuestras comunidades parroquiales, en los movimientos, en los ministerios, incluso uno mismo de sacerdote, puede adueñarse del tesoro de la iglesia que no nos pertenece. La iglesia es de Cristo, guiada por Jesucristo, y nosotros somos simplemente administradores. Somos los inquilinos, y lo somos por obra y misericordia del Señor, porque no somos dignos de llevar este tesoro maravilloso que contiene la iglesia. Es Cristo el que guía, el que orienta, el que ama la iglesia. Es el Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad. Dios la plantó, Dios la arrendó y se marchó lejos. Es el Dios infinito, es el Dios cercano, pero al mismo tiempo lejano, porque solo le vemos a través de la fe. Solo le vemos a través de esos acontecimientos maravillosos donde Él se manifiesta, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y es aquí donde tenemos que tener esa mirada sobrenatural, en todo, hacer de lo ordinario algo extraordinario, porque todo es un prodigio de la Santísima Trinidad. Esa viña el Señor la dejó preparada con todo para que diera sus frutos. La dejó cercada, dejó definido que Él era un solo Dios y que debíamos amar a Él solamente sobre todas las cosas, que no tendríamos otros dioses. Dejó un lagar. El lagar es el lugar donde se tritura la uva, donde se saca el mosto para el vino, el jugo de la uva, ahí se prepara.
Dejó un templo donde le ofreciéramos sacrificios. Dejó un lugar donde convocaba a las comunidades que hacían alianza con Él. Edificó una torre. Y es que la palabra del Señor nos muestra el camino. Ese camino que nos conduce siempre a esa alianza con Dios, a ese pacto con el Señor. Los encargados de esa viña deben trabajar continuamente. Deben trabajar para que lo sembrado dé su fruto. Para que cuando venga el dueño encuentre los frutos que él desea. Los labradores son los inquilinos, la autoridad de la iglesia, el sumo sacerdote. Jesús espera los frutos en cada uno de nosotros, como guías, como pastores, como consagrados al Señor. Espera también el Señor los frutos en cada hermano laico, los frutos del bautismo, los frutos de la confirmación, los frutos del sacramento del matrimonio en la familia, porque la familia es el centro donde se forman las virtudes. Llegó el tiempo de los frutos y envió Dios a sus criados. Mandó a los primeros y los inquilinos los rechazaron. Esos criados, esos servidores del Señor, fueron los profetas que el Señor envió a través de la historia de la salvación, a lo largo de la historia. Profetas que predicaron la verdad de Dios. Profetas que denunciaron las infidelidades del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Profetas que anunciaron el castigo, el escarmiento de parte de Dios, pero que fueron rechazados por los labradores, por los sumos sacerdotes, por los ancianos y por el pueblo en general. A unos los apalearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Esa era la costumbre de aquel pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente. Envió por segunda vez Dios a sus servidores y los mandó en mayor número para que proclamaran y fueran a buscar los frutos en aquella viña, en aquel pueblo que el Señor se había preparado. Corrieron la misma suerte. Por último, la parábola nos describe cómo el dueño de la viña envió a su hijo. Y esto nos recuerda aquella palabra bella y maravillosa. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo, para que por medio de él nosotros tuviésemos vida. Pero vaya, vea usted, mi hermana, mi hermano, qué ingratitud la que cometieron aquellas autoridades y la que seguimos cometiendo hoy en día nosotros. Dijo el Padre Eterno: a mi hijo le respetarán. Pero no fue así. La relación de los labradores en torno al hijo del viñador, al heredero, fue de rechazo total. Fueron incapaces de ver el poder del hijo del viñador. Ese viñador es Cristo. Ese dueño es el Padre Eterno. Ese hijo, ese heredero, es Jesucristo el Señor, que ha sido rechazado por las autoridades, porque ya eran un grupo de personas acomodados a sus antojos y no acomodados a la palabra de Dios. Ese hijo vino con misericordia, vino a anunciar un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor. Vino a renunciar a su propia condición para poder darnos vida.
El rechazo fue total y planearon matar al heredero para quedarse con la herencia, quedarse con la viña. Y efectivamente lo sacaron fuera de la viña, lo mataron. Esa muerte de Jesucristo sigue hoy latente. En cada injusticia, en cada falta de caridad, le estamos haciendo daño al Señor. Y es por eso que esta palabra nos debe dejar a nosotros una gran reflexión, una toma de conciencia en este proceso que llevamos de madurez espiritual, este proceso de conversión. Y la pregunta es, ¿soy yo capaz de percibir el momento de salvación que el Padre Eterno me ofrece a través de Jesucristo su Hijo? Que la Santísima Trinidad me ofrece a través de la palabra que escucho, a través de la iglesia y de sus tesoros, de sus gracias, de sus bendiciones. Recibo o rechazo, o saco fuera de mi viña, de mi corazón, esa palabra de Dios, y esa palabra se queda sin fruto. ¿Será posible que esa palabra del Señor, esa palabra de Jesucristo que ha muerto en una cruz, quede como en saco roto, porque nosotros somos incapaces de ver este momento de salvación, esta hora de salvación en la que el Señor nos llama? Muchas iglesias están llenas de gente inconversa, de gente que vive en el pecado y no siente ni el mínimo remordimiento de conciencia y es incapaz de ver la verdad de Cristo y prefieren mil mentiras dulces pero traicioneras al final, que la verdad pura de la renuncia al pecado, de la sumisión a Jesucristo, de la conversión y de nuestra entrega total a Jesucristo el Señor. Tengamos la capacidad y pidámosle al Espíritu Santo de pedirle perdón al Señor cada día, porque muchos andamos en la iglesia siendo bulto, sin compromiso, sin conversión, sin entusiasmo, porque somos poco dados a la oración, a la reflexión. Aprovechemos este momento. Andamos en la iglesia buscándonos a nosotros mismos. Andamos en la iglesia buscando a todos y a todo y los defectos de todos, pero no nos fijamos realmente en quién deberíamos, que es Jesucristo el Señor. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué dejarlo fuera? ¿Por qué rechazarlo? Si es la única fuente de salvación que tenemos todos nosotros en la humanidad. Esta parábola de los viñadores, Jesús la dijo y la comprendieron muy bien los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Jesús les pregunta después y ellos le responden. Le respondieron de una manera muy clara. Y esto es lo que sorprende. Podemos tener en nuestros labios, en nuestra mente, la palabra de Dios y realmente esa palabra no llega a nuestro corazón porque nos hace falta mucho espíritu, mucha oración, mucha meditación. Jesús pregunta a los inquilinos, a los labradores, ¿qué hará con aquellos labradores? El dueño de la viña, viendo que él envió a los labradores, envió a su hijo y lo mataron. Pues ellos contestan con toda normalidad, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Morir en la desgracia por no aceptar la corrección, la verdad de Jesucristo el Señor, hoy en día es muy común. Arrendará la viña, efectivamente. El Padre Eterno eligió al nuevo pueblo que surge del costado de Cristo, que ha muerto en la cruz. Nosotros somos ese nuevo pueblo, esa nueva alianza que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, su iglesia, cada uno de nosotros los bautizados. Esos otros labradores somos nosotros,
es cada sacerdote, cada obispo, cada pastor en la iglesia, cada padre de familia en relación a sus hijos, cada uno de nosotros en esa corresponsabilidad que tienen sus acciones, que tienen que ir orientadas siempre por un camino de justicia, de solidaridad y ejemplo, como dice Jesús, la solidaridad. Esos son los frutos que el Señor quiere, frutos de santidad. Y dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Es la palabra del Señor. Hay una interrogante que hace Jesús. ¿No habéis leído nunca la Escritura? Ya cuando termina, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Jesús está citando aquí el Salmo 118, versículo 22. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Esta palabra resuena en nuestros corazones. Nosotros, los pastores de este nuevo pueblo que es la iglesia, los guías, los sacerdotes, debemos reflexionar más a profundidad esta parábola. Podemos convertirnos en asesinos de fe, con nuestro mal testimonio muchas veces, con nuestra incoherencia de vida, porque muchas veces predicamos un evangelio que no ponemos en práctica. Predicamos una palabra en la que Cristo no hace nada en nuestras vidas porque no le permitimos, porque nuestro corazón está cerrado y somos incapaces de ver la hora de salvación que el Señor nos concede. La piedra que desecharon es Cristo. ¿Cuántas veces podemos desechar a Cristo de un plan pastoral? Hacemos 1000 actividades, 1000 cosas en nombre del Señor y para el Señor, pero al fin y al cabo terminamos confundidos y nos olvidamos del Señor. Debemos tener un equilibrio entre el activismo y la contemplación. El centro, la fuente de la vida es Jesucristo el Señor. Y ese Jesucristo está vivo en la Eucaristía. Es una presencia viva, es una presencia real que nos va sanando, nos va liberando. En vano se cansan los constructores si rechazan a Cristo. Él es el sumo Señor. Él es el que gobierna la iglesia. Él es el que debe estar en la cabeza de todo, de nuestros proyectos, de todo, ofrecidos al Señor. Pero trabajarlos con el Señor, no rechazarlo nunca. El Señor lo dice claramente. Hay que edificar sobre roca firme. Él es la roca. Y Él quiso quedarse en la Eucaristía. Él quiso quedarse en el Santísimo Sacramento. Y el Señor espera frutos de cada uno de nosotros. Es triste ver años de esfuerzo que se ven perdidos y frustrados porque ahí el Señor no entró y eran para el Señor. A veces lo que se refleja es el orgullo propio o el buscar nuestra propia gloria o buscarnos a nosotros mismos y no la voluntad del Señor. Reflexionemos esta palabra. Reflexionemos porque el Señor también nos va a pedir frutos a nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanas y hermanos.